Hola, te saluda Raquel y me da mucho gusto que me acompañes aquí en mi estudio Nuevas Fuerzas. El día de hoy vamos a continuar con el tema El Gran Médico y espero que este tema esté siendo de bendición. Lo que estamos haciendo en este estudio es que estamos yendo por medio de las escrituras para encontrar y ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de enfermedad y de dolencia. Primero vimos en el primer estudio estuvimos viendo cuál es la fuente, de dónde provino la enfermedad, de dónde provinieron enfermedades físicas, enfermedades mentales, de dónde es que vino la muerte. Estuvimos viendo que fue a causa del pecado que muerte entró al mundo, enfermedad es simplemente muerte incipiente. Dios no fue el autor de la enfermedad, Dios no fue su decisión que ésta entrara al mundo, Dios creó un mundo perfecto. Estuvimos viendo también en las escrituras, en el libro de Génesis y de Éxodo, estamos hablando acerca de Dios cuando Él estableció un pacto con Moisés y en este pacto Dios prometía protección de enfermedad. Él prometió que ninguna de las enfermedades que había en Egipto o en el mundo vendrían a ellos si ellos obedecían la ley. Estuvimos viendo también, quiero hacer hincapié de esto, en la palabra de Dios vemos que enfermedad, confusión mental, todo lo que estuvimos viendo en Deuteronomio 28, el Señor no lo lista o no lo describe como una bendición, sino como una maldición. ¿Y por qué quiero hacer hincapié acerca de esto? Porque hay muchas personas que te pueden decir o que dicen o que creen que enfermedad es una bendición, ya sea por los resultados que ha traído a sus vidas, resultados espirituales. No voy a negar que si conocemos a Dios y estamos experimentando una batalla en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, la mayoría de nosotros tendemos a buscar al Señor más, tendemos a acercarnos más a Dios, pero eso no significa que Dios sea el autor de las enfermedades, que Dios sea el autor de nuestra opresión mental. Lo que dice la palabra de Dios es que Jesús vino a darnos vida, a darnosla en abundancia y también describe cuál es la obra del enemigo. Él es el que viene a matar, a robar y a destruir. En el estudio de hoy voy a hablar acerca del libro de Job y la razón por la cual quiero hacer un breve ejemplo o hablar brevemente acerca del libro de Job es porque muchos toman el libro de Job como un ejemplo para decir, miren, Dios es el que hace que la gente enferme, Dios hizo que Job enfermara, Dios le quitó todo a Job y yo como Job no estoy sufriendo ahorita por algún propósito divino de Dios. Pero ¿qué es lo que dice el libro de Job? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de empezar a leer algunos de los versículos, obviamente el libro de Job es bastante extenso, es largo, y si quieres tener mayor entendimiento, yo te animo a que lo leas y que le pidas al Espíritu Santo que te dé sabiduría y que te dé entendimiento. Pero hay cosas que quiero mencionar. Primero, el libro de Job es sacado muchísimo de contexto. Primero quiero que sepamos o que veamos que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Este libro fue escrito antes de Génesis, Éxodo, Levíticos, antes de la ley, antes de todo lo que nosotros conocemos en las escrituras. Y el libro de Job describe que Job vivió en un tiempo en el que no se tenía la ley, en un tiempo en el que yo creo que Job vivió en los mismos tiempos que los patriarcas, en el mismo tiempo que Abraham, pero en ese tiempo no había un conocimiento explícito de Dios. Job no tenía una Biblia, Job no tenía una ley, Job no tenía Génesis, Job no tenía Levíticos, Job no tenía ningún conocimiento escrito o revelación de Dios. La única revelación que él tenía es lo que él había escuchado acerca de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, sin embargo, en el tiempo de Job, él no tenía un pacto explícito con Dios. Él vivió en el tiempo en el que la palabra de Dios lo describe en el libro de Hebreos, donde reinaba la muerte, reinaba Satanás por medio de la muerte. Creo que en los estudios anteriores estuvimos hablando un poco acerca de esto, pero estos eran los tiempos de Job. Otro punto importante que quiero hacer es que obviamente nosotros sabemos que la palabra de Dios, la Biblia,
es verdad, es verídica, su palabra es verdad. Pero lo que quiero hacer diferenciar algo respecto al libro de Job y no es solamente aplicable al libro de Job, sino en las escrituras. Para poder entender las escrituras necesitamos entender el contexto de la palabra, de lo que se está diciendo. Tenemos que saber en los tiempos en los que fueron escritos, tenemos que saber a quién fue al que se le escribió o para qué audiencia fue escrita, también quién escribió, quién fue el que presentó esta palabra y también lo que dice en la palabra de Dios. Lo que quiero explicar o que quiero exponer es que en el libro de Job, todo lo que está escrito en el libro de Job sucedió. Es verídico, es verdadero, pero no todo lo que fue dicho en el libro de Job es verdad. Y no te vayas a molestar conmigo, quiero que escuches lo que estoy diciendo. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Génesis, nosotros vemos que Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. Y ellos estaban felices, Dios creó todas las cosas para ellos, estaban viviendo y teniendo un compañerismo o comunión con Dios, pero entonces vino Satanás. Satanás vino y se aproximó a la mujer y le dijo que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no morirían. Y sabemos que esta historia es verídica, que esto realmente sucedió. Satanás realmente habló a Eva y le dijo esto, pero también sabemos que lo que Satanás dijo es una mentira. Y eso es lo que estoy tratando de explicar respecto al libro de Job. En el libro de Job se hacen muchas declaraciones acerca de Dios. Los amigos de Job hicieron muchísimas declaraciones acerca de Dios, pero quiero recordarte, ellos no tenían un conocimiento de Dios. Ellos estaban expresando la idea que ellos tenían de Dios, ellos estaban expresando sus opiniones, ellos estaban expresando lo que ellos pensaban acerca de Dios. Sin embargo, eso no significa que todo lo que ellos dijeron acerca de Dios es verdadero. Es verdad que lo dijeron, pero lo que ellos dijeron, no todo lo que ellos dijeron es verdad. No todo lo que Job dijo es verdad. Y vamos a ver en las escrituras cómo es que Job llegó a cierto punto donde él dijo, no sé de lo que estoy hablando y prefiero taparme la boca para no continuar diciendo cosas que yo no conozco. Y eso es el primer fundamento que quiero que veamos acerca del libro de Job. Ahora vamos a empezar qué es lo que dice en el Job capítulo 1. Voy a leer los versículos del 6 al 8 porque aquí es donde empieza nuestra historia. Perdón. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor le dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi hijo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Quiero que veamos aquí, Job era un hombre íntegro, era un hombre de renombre, era un hombre rico, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que vivía en bendición, era un hombre que deseaba, anhelaba complacer a Dios. Anhelaba caminar en rectitud con Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, fíjense bien, dice la palabra de Dios que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es precisamente lo que Satanás, aquí es escrito, es lo que Satanás andaba haciendo. Andaba como un león rugiente alrededor de la tierra buscando a quien devorar. Y esa frase que dice ahí, has puesto tu corazón sobre mi siervo Job, eso es precisamente la palabra literal en hebreo que Dios, la pregunta literal en hebreo que Dios le hizo a Satanás. Has puesto tu corazón sobre mi siervo Job. Y eso es precisamente lo que él estaba haciendo. Él vio a Job y él dijo, a este quiero destruir, a este quiero matar, de este quiero robar.
Vamos a continuar los versículos 9 al 12 y dice, respondiendo Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Saben, esto muchas personas lo toman como decir que Dios le dio permiso a Satanás para ir a destruir a Job o lo que él tenía. Algunos han incluso expresado o han dicho que Satanás es un ayudante de Dios, que Satanás viene para ayudarnos a hacernos mejor. Pero en la Biblia nosotros sabemos que la intención de Satanás no es el hacernos mejor. La intención de Satanás no es santificarnos. La intención de Satanás es robar, matar y destruir. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, una y otra vez, podemos ver incluso a Jesús que llama a Satanás adversario. Dios y Satanás no son amigos. Dios y Satanás no obran juntos, no están trabajando juntos para hacernos mejor, para santificarnos. Dios ha enviado su Espíritu para santificarnos. Dios no ha enviado a Satanás para santificarnos. Satanás viene a destruir. Esto es lo que dice Juan 10:10. Entonces, ¿por qué es que Dios permitió que Satanás fuera a destruir a Job? Y voy a volver nuevamente a ese fundamento del cual estaba hablando hace algunos minutos. Job, a pesar de que era un hombre recto, que vivía bien, que estaba tratando de complacer a Dios, él vivía bajo el dominio de Satanás. Él no tenía un pacto con Dios, Satanás tenía autoridad legal sobre él, Satanás tenía autoridad legal sobre todo hombre en la tierra. En estos tiempos, la muerte y Satanás reinaban sobre toda la tierra. No era Dios, por decirlo así. Dios necesitaba hacer un pacto. Dios traía pactos para poder relacionarse con los hombres y hacía pactos con los hombres para poder protegerlos de esta muerte, para poder cubrirlos de esta destrucción que Satanás vino a traer al mundo. Job no era un hombre nacido de nuevo. Job no era un hombre que estaba bajo la ley, ni siquiera bajo la ley del Antiguo Testamento. Lo único que Job tenía era una promesa o un conocimiento de Dios que él había obtenido por medio de escuchar acerca de Dios. Job no tenía un intercesor. En ese tiempo no había sacerdotes para ministrar delante de Dios. No lo sabía. Si nosotros vemos todo el libro de Job, podemos ver que Job ofrecía sacrificios, él personalmente a Dios, quizá porque él escuchó de alguien que estuvo ofreciendo sacrificios como lo hizo Noé después del diluvio. Pero nosotros podemos ver aquí que Job estaba en una condición como la que describe Efesios en capítulo 2, versículo 12. Dice que en ese tiempo la gente estaba sin Cristo, estaba sin un Mesías, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Israel no existía en ese tiempo y estaban ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa era la condición de Job, ese era en el tiempo en el que Job vivió y es por eso que Satanás tenía autoridad legal para venir a destruir a Job. Y vemos en las escrituras que vino Satanás a la vida de Job y le quitó absolutamente todo. Veamos en Job, en el capítulo 2, versículo 7, vamos a ver ahí quién fue el causante de la enfermedad de Job. Porque muchos dicen, Dios es el que hizo que Job enfermara, Dios es el que enfermó a Job, pero ¿qué es lo que realmente dice la palabra en este libro?
2:7, el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo creo que esto podría ser lepra o describe a mí la lepra de aquellos tiempos. Pero ¿quién fue el que hizo que Job enfermara? Ese versículo dice, Satanás fue fue el que hizo que Job enfermara. Y esta enfermedad no santificó a Job. Esta enfermedad no hizo a Job mejor. Lo que hizo esta enfermedad fue exhibir la naturaleza pecaminosa de Job. ¿Por qué? Porque Job llegó a pensar que Dios lo estaba bendiciendo porque él era buena persona. Pero realmente lo que nosotros vemos en el libro de Job es que Dios estaba bendiciendo a Job en su gran misericordia. No es que Job se mereciera las bendiciones de Dios, simplemente era que Dios estaba actuando en misericordia. En el libro de Romanos nosotros podemos ver que Dios tiene misericordia de quien desea tener misericordia, y esto se refiere a una persona que no tiene un pacto con Dios. Podemos ver, si leemos el libro de Job, podemos ver que sus amigos, después de callar un tiempo y simplemente estar ahí llorando con Job, ellos empezaron a culpar a Dios de las tragedias que le sucedían a Job. Ellos fueron los que dijeron, es que Dios fue el que te envió esto y es probable que tú pecaste y por eso todas estas cosas han venido a ti. Si ustedes leen el libro de Job, del capítulo 3 al capítulo 38, podemos leer todas las discusiones que tuvieron sus amigos, todas las discusiones que Job tuvo con sus amigos acerca de Dios, hablando acerca de Dios, de un Dios al cual ellos no conocían, de un Dios que ellos solamente habían escuchado acerca de él, pero que realmente ellos no lo conocían porque no había palabra para que ellos leyeran acerca de Dios, porque no había Espíritu Santo que estuviera en ellos como ahora está dentro de nosotros, para venir a revelarnos al Dios vivo, porque Jesús no había venido aún a la tierra. Jesús vino a expresar la voluntad de Dios, es la imagen misma del Dios invisible, así que ellos simplemente estaban exponiendo sus ideas acerca de Dios. Y voy a repetirte, no todo lo que ellos dijeron acerca de Dios es verdad. Dijeron muchas cosas acerca de Dios, pero no todas esas cosas son ciertas. En esta historia nosotros podemos ver, después de que los amigos de Job lo acusaron a él de haber pecado, Job decide empezar a hablar y a justificarse a sí mismo. Él empezó a decir, es que yo no hice nada malo, es que yo no me merezco esto. Quiero recordarles realmente que la bendición estaba sobre Job a causa de la misericordia de Dios y no a causa de que Job se mereciera todas estas bendiciones. En Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, se nos dice que nuestra rectitud, las cosas que nosotros hacemos bien para tratar de agradar a Dios con nuestras propias fuerzas, son delante de Dios como trapos de inmundicia. Y esto es lo que Job estaba expresando. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he sacrificado animales, yo he hecho estas cosas, yo la verdad me he guardado de todas estas cosas y no me merezco lo que Dios está haciendo en mi vida. Estaba tratando de justificarse a sí mismo. Y obviamente hay algo que quiero mencionar. Hay una ley espiritual que es de sembrar y de cosechar. Y Job, muchas de las bendiciones, muchas de las cosas buenas que él estaba recibiendo en la vida era simplemente una cosecha por las buenas semillas que él estaba sembrando. Si él se abstenía del pecado, él se estaba absteniendo de cosas de mal que pudieran traer cosas malas a sus vidas, él estaba cosechando cosas buenas. Así como podemos ver ahora en la tierra, muchas personas dicen, ¿cómo es que una persona que no conoce a Dios le está yendo bien?
Y es una persona diligente, es una persona que quizá en ignorancia está sembrando cosas buenas y sabes que va a producir cosas buenas en su vida. Tiene una actitud de ser alguien que trabaja duro, arduamente, alguien que que es fiel a su jefe, a la empresa donde él trabaja. Obviamente va a producir cosas buenas porque está sembrando cosas buenas. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver en Job, él estuvo sembrando cosas buenas, estaba obteniendo cosas buenas y realmente la misericordia de Dios lo cubría a su alrededor y había traído muchísimo incremento en su vida, pero esto no es porque Job se lo mereciera, no es porque Job fuera perfecto. Luego nosotros podemos ver, si continuamos leyendo en el libro de Job, podemos ver cómo es que él empezó el llanto o el grito de su corazón, el anhelo de su corazón, él empezó a decir, si tan solo hubiera un mediador entre Dios y yo. Alguien que pudiera acercarse a Dios y mostrarle mi caso, hablar con él. ¿Quién puede hablar con él? Porque yo no puedo hablar con él. Luego podemos ver aquí su amigo Eliú. Yo pienso, esta es mi opinión, que Eliú es el narrador de este libro. Y creo que Eliú, de todos sus amigos, era el único que realmente habló inspirado por Dios. Eliú habló verdad. Y dice aquí, él declara cómo Eliú empezó a describirle a Job y empezó a describir a sus amigos cómo es que Dios se comunicaba con el hombre en ese tiempo. Quiero recordarte que en los tiempos de Job la gente no tenía el Espíritu de Dios dentro, como nosotros lo tenemos ahora, nacidos de nuevo. La gente no tenía discernimiento espiritual. El Espíritu de Dios venía y reposaba solamente sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes, pero no sobre gente común como tú y yo. El Espíritu de Dios vino y habló por medio de Eliú, y él empezó a describir cómo es que Dios se comunica con los hombres en ese tiempo, sin pacto, en ese tiempo donde no había sacerdotes, en ese tiempo donde no había una relación íntima con Dios. Veamos en el versículo 14 del capítulo 33, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Aquí él está explicando y está dando sabiduría. Dice, pero el hombre no entiende, el hombre no hace caso, dice por sueño en visión nocturna. Aquí Eliú está explicando que Dios hablaba a los hombres en aquel tiempo por medio de sus sueños, al dormir. Dice, cuando el sueño cae a los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo y les dice que deje de pecar. Dios en los sueños, a los hombres en sus sueños, les decía, dejen de pecar, dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios ministraba a los hombres por medio de sueños y visiones, y Dios los exhortaba a que dejaran de pecar. Dios exhortaba a los hombres a que hicieran el bien. La segunda forma que Dios se revelaba a los hombres o revelaba su voluntad o hablaba a los hombres era por medio de permitir o dejar que el hombre experimentara las consecuencias de su pecado. Me estoy refiriendo a esto, a que cosecharan lo que ellos sembraban. Si estaban sembrando pecado, iban a producir ¿qué? Muerte en sus vidas. Y era algo que Dios no podía detener en la vida de los hombres, era algo que ellos simplemente iban a cosechar. Estaban sembrando muerte y cosecharían muerte en sus vidas.
Ahora quiero que veamos en Job, en el capítulo 33, vamos a ver el versículo 23. Aquí es donde Job clama por este mediador que él buscaba, alguien que pudiera interceder por él. Job no tenía un intercesor. Veamos aquí, dice, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Aquí Job estaba pidiendo si hubiera un mediador que me explicara acerca de Dios, si hubiera alguien que pudiera decirme que Dios me ha escuchado, si hubiera alguien que pudiera interceder por mí, que estuviera entre Dios, quien es perfecto, y entre yo, que Dios simplemente soy un hombre. Job no tenía este mediador, pero quiero animarte y recordarte que tú sí, yo también. Nosotros tenemos un mediador que es en este nuevo pacto en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo, hombre. Jesús, ahora nosotros estamos en un pacto. Nosotros sí tenemos un pacto. Job no tenía un pacto. Nosotros sí tenemos un pacto. Job rogaba por un mediador. Nosotros sí tenemos un mediador y este es Jesús, hombre. Y en las escrituras, en Hebreos, la palabra de Dios nos dice, en los capítulos 9 y 10, que Él es nuestro gran sacerdote, quien se compadece de nosotros, porque Él fue hecho hombre y Él puede entender nuestra condición y Él intercede por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Y no solamente Jesús intercede por nosotros, su sangre que derramó habla de cosas maravillosas, de este nuevo pacto, de nuestra redención, que nuestros pecados han sido borrados para siempre. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto nuestros pecados, tan lejos está el este del oeste, y las ha echado a las profundidades de las aguas, donde jamás volverán a la mente de Dios, jamás volverán a estar delante de Él. Eso es lo que habla la sangre de Jesús. Y Él, Jesús, nuestro gran sacerdote, intercede en el poder de una vida indestructible. Él no es un sacerdote como los que el hombre establece. Él no es un sacerdote como los del Antiguo Testamento de la ley, que eran sacerdotes que tenían que limpiarse a sí mismos porque eran hombres como tú y yo. Y aparte eran hombres ni siquiera nacidos desde nuevo. Ellos tenían que poner su confianza en los machos cabríos, en las ovejas que ellos estaban sacrificando. Y esa sangre para limpiarse primero a ellos y después poder limpiar y hacer remisión de pecados por el pueblo. Este gran sacerdote que tú y yo tenemos, este gran mediador que tú y yo tenemos, es un mediador que es perfecto y es un mediador que está lleno de compasión por ti y por mí, porque sabe lo que es tener un cuerpo de carne, porque sabe lo que es el estar expuesto a todas estas tentaciones, el estar expuesto a vivir aquí en esta tierra donde hay destrucción, en esta tierra donde aún el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en Job, en el capítulo 42, voy a leer versículos del 1 al 6. Quiero que veamos aquí porque es cuando cuando Job empieza a entender y él dice, he dicho lo que no debí de haber dicho, no sabía de lo que yo estaba hablando porque realmente yo no conozco a Dios. Dice así en el capítulo 42, versículos del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré.
Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios se reveló a Job. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Aquí vemos a vemos a Job, perdón. Job se estaba retractando de culpar a Dios por lo que había sucedido en su vida y reconoció que la justicia de Dios es santa, y reconoció que Dios es todopoderoso, y reconoció que su propia rectitud, la propia rectitud de él, no era nada. Eran trapos de inmundicia. Después, aquí nosotros vemos que Dios, después de haberse revelado a Job y haberle dicho, ¿quién te crees que tú eres?, también reprendió a los amigos de Job y les dijo, ustedes no saben de lo que están hablando. Y luego vemos que Dios le pide a Job que ore por ellos. Esta ley espiritual que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es algo que en el Antiguo Testamento no se conocía, pero es una ley, porque aquí podemos ver que Dios le pide a Job que ore e interceda por sus amigos. Pero quiero que veamos por qué. Fíjense bien, en Marcos, en el capítulo 11, versículo 25, dice, cuando estés orando, perdona si tienes algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí esto es algo que nosotros podemos ver cómo es que Dios estaba ministrando a Job para que perdonara a sus amigos después de que le dijeron, tú tienes la culpa, es que tú algo has de haber hecho tú para merecerte toda esta destrucción que te ha sucedido. Dios te envió todo eso. Aún así, Dios estaba ministrando a Job para que perdonara a sus amigos. Y la manera en que lo hizo es que Dios le pidió a Job que intercediera por ellos, que orara por ellos. Y Job lo hizo. Y cuando Job lo hizo, Job fue sanado. Quiero que veamos esto, está en Job 42, versículos 12 al 17. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Vemos cómo es que Dios restauró sobremanera lo que el enemigo le había robado. Dios le dio el doble de lo que él había perdido. Fue Satanás quien lo robó y fue Dios quien le restituyó al doble. Tanto qué bendición tan grande. Job vivió largos días y él pudo ver a sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Qué bendición. Cuando nosotros ¿cuántos de nosotros pensamos que Dios es el autor de las calamidades de Job? ¿Cuántos de ustedes pensaban que Dios era el autor de las calamidades de Job? Pero vemos que Satanás fue el que causó esta destrucción. Vemos cómo es que Satanás es el que anda como un león rugiente, anduvo como un león rugiente, buscando a quien devorar, y vino a devorar a Job. Hay muchos que comparan las situaciones de Job con las que ellos viven, pero realmente nosotros vivimos en un mejor pacto. Nosotros tenemos un pacto, Job no lo tenía. Nosotros tenemos este mediador que es eterno. Nosotros tenemos un gran sacerdote que es eterno, quien opera en el poder de una vida indestructible. Nosotros no tenemos machos cabríos y ovejas que sacrificar. Nosotros tenemos el Cordero inmolado de Dios, quien fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
y que por medio de Él nosotros tenemos acceso pleno a la presencia de Dios, que por medio de Él, por medio de este mediador, es en el nombre de Jesús que nosotros entramos en la presencia de Dios, es en el nombre de Jesús que nosotros participamos de su gracia y de su misericordia. Este pacto fue sellado con la sangre del Cordero. Y es una sangre que no pierde su poder, nunca perderá su poder. Nosotros no somos como el pobre de Job. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros tenemos un pacto establecido en grandes y mucho mejores promesas que aún aquellos que vivieron bajo la ley. Vino Dios, la Biblia lo llama Emmanuel. Él es Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios dentro de nosotros. Y si Job pudo recibir al doble lo que le fue robado sin pacto, sin mediador, ¿cuánto más nosotros podemos esperar de nuestro Padre Celestial recibir su misericordia, recibir de su gracia y poder ver en nuestras vidas el poder sanador de Dios, el poder el restaurador de Dios? Nosotros podemos tener una esperanza más sólida al conocer el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Nosotros podemos conocer a Dios. Dios quiere que lo conozcamos. Y Dios quiere revelarse a nosotros y por medio de su Espíritu y por medio de las Escrituras, Él se revela a nosotros y quiere revelarnos el plan y el propósito para nuestras vidas. Él quiere que sepas el día de hoy que es su voluntad que recibas la provisión de sanidad, que es su voluntad que tú recibas esa provisión de paz. Él es el príncipe de paz, Él es el Dios de toda esperanza, el Dios de paz. Quiero que veamos, para cerrar ya el estudio, sé que me he extendido un poco en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas. Incluye sanidad física, como sanó a Job, e incluye restauración de aquellas cosas que son perdidas. Dios es bueno, Dios te ama. Y pues bueno, eso es el estudio del día de hoy del libro de Job. Espero que haya sido de bendición para ti. Te animo y te invito a que leas el libro entero y que lo puedas ver. Quiero que veas y que le pidas al Señor, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento. Y quiero que lo veas a la ley del contexto del libro, a la luz, del contexto del libro, y que lo veas también a la luz del tiempo en que fue escrito, que realmente pongas atención en esas palabras que fueron habladas por Job, por sus amigos, sin conocer a Dios, y que veas también cómo es que Dios en su gran misericordia, en su gran gracia y sabiduría, rescató a Job de toda destrucción, porque Él es bueno. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos a la próxima para continuar estudiando este gran tema llamado el gran médico. Hasta pronto.